dudas, uno de los temas centrales, por lo menos en la agenda de los medios de comunicación y en la agenda de la opinión pública, tiene que ver con la transparencia. Hay una demanda de transparencia y la verdad que hay que aprovecharla. Hay como una ola de moralidad, ¿no?, en la sociedad argentina, en donde se necesita transparencia, sobre todo obviamente en las clases políticas. Y hay sectores, hay ONG que desde hace mucho tiempo vienen trabajando realmente con mucha seriedad el tema transparencia, no solamente aquí en la provincia de Misiones, sino también a nivel nacional. Estamos hoy aquí en el Mano a Mano con Germán Emanuele. Él es de Poder Ciudadano, es en Buenos Aires. Es una organización que siempre ha bregado por la transparencia, sobre todo en las instituciones públicas. Y se ha logrado mucho, porque si hay algo a lo que le tienen miedo algunos políticos, no todos, es a esta palabra, ¿no?, a la transparencia. Bueno, y ellos vinieron y dieron un curso aquí que se llama El rol de las organizaciones sociales en la lucha contra la corrupción. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acercarte aquí a Hoy por Hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, primero, para la gente por ahí que no lo conoce, ¿qué es Poder Ciudadano? Bueno, Poder Ciudadano es una organización de la sociedad civil que se funda en el año 1989, ya hace más de 26 años, y tiene como objetivo promover la participación ciudadana, el acceso a la información y la transparencia en la gestión pública, con la finalidad de fortalecer el sistema democrático. Sí. ¿Y con qué se han encontrado ustedes en estos años de trabajo? ¿La clase política trata de mostrar transparencia cuando ustedes solicitan información? Bueno, en 26 años ha pasado de todo, ¿no? En un país como la Argentina, donde los contextos son tan cambiantes. La organización también tuvo que saber cómo ayornarse y cómo adaptarse a los nuevos cambios, a las nuevas exigencias, no solamente sociales, sino también económicas. Argentina ha pasado por contextos de crisis político, económico, social, de distintas envergaduras a lo largo de estos casi 30 años. Por lo tanto, la organización fue mutando y fue cambiando su estrategia de modo de poder ser no solamente una organización que demande mejoras en las instituciones del sistema democrático, sino también en todo lo que respecta a lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Claro. En definitiva es el eje central en la lucha contra la corrupción. La verdad que uno, por lo menos, si hace un análisis de estos 20 años, 25 años, cuando nace Poder Ciudadano no había muchas organizaciones que hablaran sobre corrupción y mucho menos sobre cuestiones vinculadas a división de poderes, sistema democrático. Recién empezado el restablecimiento de la democracia, era muy difícil de hablar de un sistema judicial independiente y al servicio de la sociedad, ¿no? Claro. Veníamos de procesos bastante complejos. Lo cierto es que Poder Ciudadano supo ganar su lugar a través de este criterio innovador sobre que el impacto de la corrupción también es una violación a los derechos humanos. En su momento uno de sus fundadores, que fue Luis Moreno Campo, tenía esa especie de eslogan, ¿no? Es decir, la corrupción también es una violación sistemática a los derechos humanos. Si uno ve el impacto de la corrupción, y el principal impacto y el impacto más fuerte que tiene es en los sectores más empobrecidos de la sociedad. Cada peso que se roba de las arcas públicas es un peso menos para el hospital público, para atender las demandas ciudadanas en materia de salud, higiene, alimentación, obras públicas, caminos, escuelas, en fin. Cada peso es un peso menos para el desarrollo. Ahora, de lo que habla también que existan este tipo de organizaciones como Poder Ciudadano, esto significa también que las instituciones que se deben dedicar al contralor de las instituciones, dígase Tribunal de Cuentas, en cuanto a lo que nos compete acá en la provincia, dígase hacia los ministerios y hacia los balances de los municipios, no están haciendo su trabajo. ¿Ustedes tienen posibilidad de charlar con estos organismos de contralor también? Sí, nosotros, la idea, o por lo menos el objetivo no solamente de Poder Ciudadano, sino me animo a decir, la mayoría de las organizaciones sociales, es ser un puente
entre el Estado y la ciudadanía. Acá las organizaciones no pretenden sustituir el rol del Estado, que el rol es indelegable, y los órganos de control tienen que existir y tienen que hacer sus funciones. Y si no hacen sus funciones, no es que nosotros las vamos a ir a hacer, sino que les vamos a exigir que las hagan. Esa es un poco la idea. La institución tiene que estar por sobre cualquier persona o funcionario público. Nuestro rol es concientizar a la ciudadanía y que la ciudadanía demande esos controles y demande que los organismos encargados de hacer rendir cuentas funcionen como deban funcionar y sometan al escrutinio permanente de nuestros servidores públicos. En ese sentido, nosotros estamos siempre abiertos y somos colaborador de cualquier institución y de cualquiera sea el gobierno nacional, municipal o provincial, para dar nuestra visión y nuestra propia experiencia y colaborar con el fortalecimiento del sistema. Y ahora, ¿cómo funciona Poder Ciudadano? Yo llamo a Poder Ciudadano, ¿puedo realizar alguna denuncia? ¿Cómo funciona? Bueno, en lo que es denuncia, Poder Ciudadano tiene ya hace muchos años un servicio jurídico gratuito, que es el Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana, que trabaja desde dos focos. Por un lado, da asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito en casos de irregularidades o hechos de corrupción, pero por el otro lado también tiene un esquema de trabajo participado con la ciudadanía, por lo tanto intenta fomentar la participación de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. En ese sentido, se trabaja también en distintas herramientas de participación y control social. Y por el otro lado, por un convenio que tenemos con la Universidad de Buenos Aires, somos parte de la práctica profesional de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho y funciona como una especie de servicio social para personas que no tienen ingresos suficientes para poder pagar un abogado. Entonces, los estudiantes de la Facultad de Derecho vienen a hacer sus prácticas a la Fundación y trabajan como abogados durante un año, ayudando y dando ese servicio social jurídico a personas que no pueden pagar un abogado. ¿Y cuántos casos que han tomado ustedes tomaron relevancia o llegaron a buen puerto en cuanto a lo judicial? Han habido muchos. Sí, me imagino que en estos 25, 26 años habrán sido muchos. Y, por ejemplo, uno de los más relevantes y en temas de acceso a la información pública, el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre acceso a la información, que es el fallo Claude Reyes contra Chile, que fue el que le dio el reconocimiento al acceso a la información como un derecho humano y prerequisito para la participación ciudadana. Poder Ciudadano fue uno de los denunciantes junto con Claude Reyes y otras organizaciones. En lo que es a nivel nacional, la publicidad de las declaraciones juradas de funcionarios públicos también fue producto de una demanda que hizo Poder Ciudadano contra el Congreso para que hagan públicas las declaraciones juradas. Lo mismo en el Poder Judicial, cuando se le exigió a los ministros de la Corte Suprema que hagan pública su declaración jurada. Después hay algunas cuestiones más vinculadas a derechos de interés público. En su momento, la Plaza de Mayo, un emblema no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la Argentina, había habido una intención de un jefe de gobierno de hacer una plaza seca. Entonces un grupo de vecinos se opuso y Poder Ciudadano les dio el patrocinio para que esa obra no se hiciera y finalmente no se hizo. Cuestiones ahora, en estos últimos tiempos, estamos discutiendo sobre temas de acceso a la información financiera de los organismos públicos. Hay una demanda contra el Banco de la Nación que no quiere brindar información financiera de los organismos, que básicamente es qué se hizo con la plata que recibió un ministerio, por ejemplo. Y después, ahora, hace alrededor de 2 meses, hemos patrocinado a un denunciante de identidad reservada por un hecho de corrupción en donde hay una maniobra de defraudación a la administración pública, o habría una maniobra de defraudación a la administración pública en un proyecto nacional que era la Argentina Trabaja, donde había un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata para hacer contrato de consultoría, y lo que nosotros pudimos detectar es que habrían utilizado nombres de ingenieros de Santa Fe para librar cheques, endosarlos y cobrarlos. Y estos ingenieros con los que nosotros tuvimos contacto, incluso ya tuvimos casi más de 80 contactos, ninguno ha cobrado, e incluso ha cobrado gente que estaba muerta. Mirá vos. Bueno, nosotros acá en la provincia de Misiones, aprovecho tu presencia, por ejemplo, en una investigación que hizo agenciahoy.com, que es nuestro diario de cabecera acá del holding de medios,
daba cuenta, por ejemplo, de rutas que lamentablemente hoy, con el caso Lázaro Báez, con el caso López, se ha por lo menos descubierto que muchas rutas no estaban pavimentadas, se dio el presupuesto correspondiente, se pagó, pero nunca se pavimentó eso. Bueno, acá tenemos una ruta que es la de Fachinal, en donde se puso el dinero, pero no se hizo el asfaltado. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Puedo acercar la denuncia? ¿Cómo se puede trabajar en Sí, eso? sí, nosotros la analizaríamos, veríamos el encuadre jurídico y después analizar si se puede presentar y formalizar una denuncia. Una denuncia penal, ¿no? Obviamente. Claro. Igualmente, más allá de la denuncia penal, también es importante recalcar que todo el erario público, ¿sí? Todo el dinero que el ciudadano deposita en el Estado para que eso se vea reflejado en mejores obras y mejores servicios públicos para la satisfacción de las necesidades, el Estado lo gasta a través de compras y contrataciones, todo el tiempo, grandes obras de infraestructura, pequeñas obras de infraestructura, provisiones de servicios. Ahí es muy importante no solamente que el ciudadano se involucre y haga un seguimiento de las obras que se van haciendo en su localidad, sino que también exija que haya transparencia y que haya rendición de cuentas sobre eso. Es importante promover que el ciudadano participe en lo que es el seguimiento de esas obras, porque es donde no solamente se esfuma el dinero de todos, sino que también el efectivo cumplimiento de esas obras es una mejor calidad de vida para todos. Entonces, me parece que la mejor herramienta para luchar contra la corrupción sigue siendo la participación y el involucramiento del ciudadano. Ahora, una consulta. El habitante en las clases de derechos que nos daban aquí en la universidad, siempre nos decían que la Argentina podría llegar a cambiar cuando el habitante se convierta en ciudadano. ¿Vos has visto un cambio en el argentino en general? O sea, ¿hay más compromiso en ese sentido de denunciar, de involucrarse? Yo creo que sí, falta mucho. En la Argentina siempre uno está acostumbrado a actuar a reacción, entonces actúa cuando las cosas pasan. Digo, se habló de que la corrupción mata una vez que mató, cuando fue Once o cuando fue Cromañón, o que impacta sobre la pobreza cuando se llega a una crisis económica profunda, y ahí el ciudadano se empieza a comprometer. Sí es cierto, e incluso en términos de nuestra organización lo estuvimos analizando muy profundamente. El ciudadano pasó de ser una persona que consideraba que participaba votando y eligiendo a las autoridades a un ciudadano que no sabía cómo participar, a un ciudadano que demanda y participa, pero no ve una respuesta del otro lado. Me parece que ahí hay que trabajar sobre los dos pilares. El ciudadano y que siga exigiendo a las autoridades y participando y comprometiéndose, pero también una administración y servidores públicos que den cabal respuesta a los ciudadanos. Creo que hoy lo que se está observando también es esa desmotivación por parte de los ciudadanos, porque del otro lado no ve respuesta del Poder Ejecutivo, no ve del Legislativo y tampoco del Judicial. Entonces se produjo un degradamiento de las instituciones públicas que hace que el ciudadano, al no tener ningún tipo de respuesta, encontrar un paredón, no participe. Claro. Bueno, y estas reacciones espasmódicas que tiene la justicia, ¿son positivas? ¿Son muy evidentes porque funcionan en base a los gobiernos que van cambiando? ¿Qué reflexión hacen ustedes? Para nosotros son positivas. También es cierto que es una gestión nueva que tiene 6-7 meses. Sí, también es cierto que es un poder judicial que es el mismo poder judicial de antes. Nosotros apelamos a que el poder judicial tome en sus manos la facultad y el deber de investigar hasta las últimas consecuencias y determinar las responsabilidades. Y necesitamos un poder judicial independiente, neutral, que no siga ciertas causas y ciertas causas no. Nosotros hemos hecho un pedido junto con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras organizaciones, que finalmente fue aprobado y aceptado por el Consejo de la Magistratura, para hacer una auditoría sobre la justicia federal y realmente ver y que rindan cuenta de qué pasó en los últimos 20 años con las causas de corrupción.
En promedio, una causa de corrupción tarda 14 años y casi ninguna tiene condena. Por lo tanto, hay un problema. Claro. Lo que falta determinar es si el problema son los jueces, es el sistema judicial, el Poder Judicial no tiene capacidad para atender semejantes complejidades a la hora de analizar un caso de corrupción. Digo, la corrupción, de la misma forma que la tecnología avanza, también avanza la corrupción, se globaliza, se complejiza. El caso Panama Papers mostró básicamente lo complejo que es poder seguir la ruta del dinero KJW, digo, claro, cualquiera, exactamente. porque en breves instantes vos pasaste dinero por 50 sociedades offshore y la plata desapareció. Claro. Plata pública. Plata pública. Plata pública. Bueno, Germán, muy claro, muchísimas gracias por haber venido. Y por último, bueno, te pregunto el título de la conferencia. ¿Cuál es el rol? Hay muchas organizaciones no gubernamentales que miran este programa. Bueno, ¿cuál es el rol que tienen las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales ante estos casos de corrupción? Bien, primero ser un puente. La organización social de por sí, creo que se tiene que terminar con la discusión de que si las organizaciones sociales tienen que existir o no. Me parece que es un complemento más a la actividad pública, es un gran canalizador de demandas sociales. Y el rol de las organizaciones en la lucha contra la corrupción tiene que ver con motivar a la ciudadanía a que participe y controle, y por el otro lado, colaborar en la exigencia hacia los funcionarios públicos de que haya transparencia y rendición de cuentas. Eso es básicamente lo que debería, el rol de la sociedad civil. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Gracias a ustedes. Así llegamos al final. Muchísimas gracias a ustedes que han estado del otro lado. Como siempre, es un placer realmente poder compartir estos 60 minutos y tratar de profundizar un poco más sobre los temas que durante la semana obviamente se tratan con inmediatez y con el urgente de la noticia. Bueno, acá podemos charlar un poco más, sentar, pensar un poco más las situaciones, y la verdad que siempre es un placer poder hacerlo con ustedes que están del otro lado. Se lo reiteramos a la gente, nos encontramos durante la semana también en NT4 de 8 a 12, estamos hablando de la 104.5 AM670, siga www.agenciahoy.com, porque si bien le presentamos hoy toda esta información, esto también tiene su evolución y lo va a ver durante la semana, y también tienen la posibilidad de contactarse al 376-429-5317. Señores, muchas gracias, un placer como siempre, Carla. Igualmente. Hasta el próximo sábado.